Seguimos en Noticias 24, Canal 24 Horas, para analizar lo que significa la salida del general Mario Rosas. Nos acompaña Ricardo Montero, abogado y secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma de Carabineros con sede en el Senado. Ricardo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Lo primero, Ricardo, a ver, la salida del ahora ex general director de Carabineros, Mario Rosas, uno se imagina que aquí recién comienza un trabajo que es muchísimo más profundo. Esto no es la solución ni de cerca, ¿no? Sí, de todas maneras, creo que la salida del general Rosas era algo necesario ya hace muchísimo tiempo, pero no resuelve el problema de fondo. Y incluso me atrevería a decir que creo que el foco está demasiado puesto en Carabineros y creo que el problema va más allá. El problema es de la orgánica del Estado y del poder civil. Si no hacemos una reforma profunda, comenzando en el Ministerio del Interior y todo el sostén civil estatal que tiene Carabineros, es imposible hacer la transformación que necesitamos. Y en ese sentido, ¿es importante que haya salido el general Rosas? Sí, de todas maneras, tarde, pero es un paso. Ahora lo que hay que hacer es continuar de forma decidida y con convicción con una reforma profunda a Carabineros y a toda su orgánica estatal. Dentro de las primeras medidas, Ricardo, que uno ha escuchado, por lo menos desde en el Parlamento, muchos han pedido, a ver, dos cosas me llamaron mucho la atención. Un interventor civil, perdón, y también que se cree un ministerio exclusivamente de seguridad pública. ¿Pueden ser dos elementos que ayuden? A ver, vamos por partes. Sí. Yo insisto en que el foco tiene que estar primero en la parte civil. O sea, no sacamos nada en poner toda la responsabilidad en Carabineros y no hacernos cargo de la gobernanza civil. Nosotros tenemos un problema estructural en el Ministerio del Interior. Como pocos lugares del mundo, el ministerio encargado de la coordinación política del gobierno, del día a día político y además de la coordinación entre las distintas regiones, es a la vez el responsable de la seguridad pública. Lo que en la práctica se ha traducido en que el ministro del Interior se lo come la contingencia política de todos los días y el subsecretario del Interior termina actuando como ministro de Seguridad de facto. Y son dos cosas esencialmente distintas. Una cosa es la política contingente y cómo se gobierna el gobierno en su sentido amplio. Otros son las políticas de seguridad, que tienen que tener un foco de largo plazo y una estabilidad. Entonces creo sí que es urgente separar las funciones de coordinación política del Ministerio del Interior con un ministerio aparte que tenga foco exclusivo en seguridad. Y Ricardo, ¿se pueden hacer políticas de Estado en términos de seguridad? Te lo pregunto porque uno ve los focos, de acuerdo a las administraciones que hemos tenido en los últimos años, desde el eslogan de campaña hasta el fondo de los mismos gobiernos, el foco en cuanto a seguridad pública es bien distinto. ¿Se pueden tener políticas de Estado en Chile, con nuestra realidad, con la política que tenemos? ¿Se pueden tener políticas de Estado en cuanto a seguridad? Yo creo que sí, tengo la esperanza de que sí. Creo que primero hay que hacer esta separación entre lo político y la política de seguridad propiamente tal. Por ejemplo, creo que hoy día tenemos una oportunidad histórica que el gobierno no ha sabido aprovechar. Tenemos un consenso transversal desde la comisión del Senado, que presentó una propuesta en enero al presidente Piñera, y desde la propia comisión que creó el presidente Piñera y que entregó los resultados en marzo. Esas dos comisiones tienen un foco bastante claro y hay una base común para empezar a trabajar desde ahí. Y creo que como nunca, este gobierno ha tenido la oportunidad de comenzar a avanzar en una reforma de Carabineros y en una mejora de las políticas de seguridad. Y de forma inentendible no lo ha querido hacer, no ha querido aprovechar esa oportunidad. Porque uno le pregunta, por ejemplo, uno cuando conversa con políticos de lado y lado, cada uno le echa la culpa al gobierno, el otro le dice no tengo los votos de la oposición, y al final todo redunda, Ricardo, en un tema político. Y el mismo tema político nos tiene entrampados en una solución, en cambios que son ahora urgentes, ¿no? Sí, ese es un diagnóstico, pero hay una cosa que no hay que olvidar. Sabemos que este es un problema que ya tiene décadas y que lleva mucho tiempo. Pero los que están gobernando hoy día es la coalición que está encabezada por Sebastián Piñera. Y ha recibido propuestas, insisto, que son transversales. Los mínimos están establecidos y son transversales. Y la iniciativa política la tiene el gobierno, tiene que gobernar, no puede seguir en esta negligencia culpable que ha tenido durante el último año. Por ejemplo, los proyectos que están en tramitación hoy día en el Congreso no son suficientes ni tienen foco en una reforma profunda. Ricardo, tú hablas de
o hablarías de reforma o de reformulación? Porque hay una cosa que es más profunda que la otra. Sí, se ha hablado de modernización, se ha hablado de reforma, se ha hablado de refundar. Creo que podemos tener la discusión semántica. ¿Cuál es Ya. el tema de fondo? Necesitamos una reforma estructural a Carabineros. ¿Qué significa eso? Garantizar la conducción y el control civil. Garantizar que el foco del actuar de Carabineros esté puesto en la ciudadanía y no en este concepto de enemigo, amigo o on-off, sino que tenga una cercanía con la ciudadanía. Tercero, necesitamos una policía que rinda cuenta y que sea transparente. Y cuarto, a todo evento y fundamental, sin ningún contexto, sin ninguna duda, una policía que respete los derechos humanos. Entonces creo que si cumplimos esos 4 focos, yo prefiero hablar de una reforma y creo que a la gente le queda más claro que es algo profundo. Pero podemos discutir el nombre, pero no perdamos el foco de los lineamientos transversales que creo deben ser esos 4. Sí, Ricardo, estaba anotando algunos elementos que tú enumerabas y uno me saltó al tiro la atención. Que rinda cuentas y sea transparente. En el fondo, aquí hay un tema de transparencia en la institución, que aquí no hay color político que se salve, porque uno podría analizar, y uno lo ve con especialistas, 30 años prácticamente, y lo han dicho muchas autoridades, que Carabineros prácticamente no se le ha tocado, que ha funcionado casi independiente, que muchos gobiernos no han querido modificar, entrar a picar, como se dice en buen chileno. Ese elemento ha sido también que aquí no hay... ¿Tú también coincides con ese diagnóstico que en 30 años prácticamente a Carabineros no se le ha modificado? A ver, vamos por partes, porque tiene un par de elementos la pregunta. Lo primero, creo que si uno analiza, lo hemos hecho con varios profesionales, con el grupo de estudios policiales y con otros profesores, hemos revisado la normativa de Carabineros desde la Constitución del 80 hacia adelante. Y hay el artículo 105 de la Constitución abre una caja de Pandora, que es la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Una ley que por lo demás fue aprobada 4 días antes de que terminara la dictadura militar. Y es una ley que no se ha transformado en su esencia. Y esa ley le entrega una cantidad de atribuciones increíble a Carabineros, que termina haciendo que Carabineros legalmente se pueda mandar solo. Y eso lo hemos visto durante las últimas décadas y durante los últimos años. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma profunda partiendo desde la ley orgánica constitucional de Carabineros. Las reformas que tiene hoy día tramitando el gobierno es la ley de especialización y la de modernización. Son 2 leyes que tienen origen en el Acuerdo Nacional de Seguridad del 2018, que no considera todo lo que ha pasado en el último año, que no considera la sistemática violación a los derechos humanos que se han producido desde el año pasado, y que por lo tanto es una reforma que es absolutamente insuficiente. Necesitamos una reforma legal que tenga una proyección a largo plazo, que esté bien pensada y que considere un cambio estructural de la institución. Insisto, a nivel de Carabineros, pero también a nivel político. Hemos visto también durante los últimos años, Ricardo, que en varias áreas de Carabineros como que se ha ido desnudando esta falta de transparencia, los problemas al interior de la institución. Primero, el Paco Gate, el tema del manejo de las platas de los Carabineros. Después, todo el tema Huracán, el tema de inteligencia, quedó al desnudo, ni hablar del tema después de Camilo Catrillanca. Y por último, lo que ha sucedido desde el estallido en adelante, todo el manejo en términos de derechos humanos, en términos de los procedimientos policiales en la calle, el control del orden público. Como que esa crisis institucional, en la medida de los años, los últimos 5 años, ¿se ha ido desnudando en cada una de las áreas de Carabineros? Sí, ha ido avanzando hasta que llegamos a los terribles acontecimientos del último año. O sea, pensemos solo ayer, después de todo lo que ha pasado, dispararon a 2 menores de edad en un centro del Sename. Y todavía no tenemos explicaciones claras de qué es lo que pasó. Todavía no hay una responsabilización civil clara al respecto. Y voy a insistir en los 2 niveles. Tenemos un problema porque no tenemos un ministerio de seguridad sólido. Entonces, Carabineros no tiene una contraparte técnica y política sólida que sea capaz de controlarlos y conducirlos. Porque no es solo controlar, también hay que conducir, mostrar un norte. Y eso hoy día no está sucediendo. Y por otro lado, nosotros tenemos una asimilación militar de la institución policial que es Carabinero, desde la dictadura, desde la Constitución de 1980, que en varias materias asimila a carabineros a militares y tiene efectos prácticos como, por ejemplo, el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que establece secreto o reserva.
Y lo que ha pasado con Carabinero es que la norma general ha sido el secreto y la reserva, y la excepción ha sido la transparencia, cuando eso se debería invertir. Y eso es parte de la profunda opacidad que tiene Carabineros. Hoy día los civiles no saben bien qué es lo que hay dentro de esta caja de Pandora que es Carabineros. Ricardo Montero, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas analizando la delicada situación hoy día de la institución. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Un gusto. Chao, chao. Seguimos.